Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss. Bien, para dar inicio a lo del marco teórico, primero voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que se va a ver en cuestión teoría. Serían los materiales que fueron utilizados para la práctica y también algo del lenguaje C++ y del PWM, que serán temas abordados a base de la lectura y explicación acerca de los materiales. Así que comenzando por el primer material, que sería un Arduino modelo 1, que es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega328 y cuenta con 14 entradas y salidas digitales, de las cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM, que serían esta abreviación sería modulación por ancho de pulsos, y las otras 6 son entradas analógicas, además que incluye un resonador cerámico de 16 MHz y un conector USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reseteado. La placa incluye todo lo necesario para que el microcontrolador haga su trabajo, y pues basta con conectarla a un ordenador con un cable USB o a la corriente eléctrica a través de un transformador. ¿Cómo se programa el Arduino 1? Pues básicamente programar un Arduino consiste en traducir líneas de código y las tareas automatizadas que queremos hacer, leyendo de los sensores y en función de las condiciones del entorno, programar la interacción con el mundo exterior mediante unos actuadores. Básicamente el lenguaje de programación del Arduino es el C++. El lenguaje C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980. La intención de su creación fue extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido, y posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica que se sumó a los otros dos paradigmas que ya estaban admitidos, y la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Por eso se suele decir que el lenguaje C++ es un lenguaje de programación multiparadigma, y pues actualmente existe un estándar denominado ISO C++. Como fue mencionado anteriormente, el PWM, que en inglés sería Pulse Width Modulation, que pues es PWM precisamente por sus siglas en inglés, pero pues en español sería traducido como modulación por ancho de pulso. Es un tipo de señal de voltaje utilizada para enviar información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Esta acción tiene en cuenta la modificación del proceso de trabajo de una señal tipo periódico, y puede tener varios objetivos, como el tener el control de la energía que se proporciona a una carga o llevar a cabo la transmisión de datos. Siguiendo con la explicación teórica de los materiales, tenemos el cable USB, que sería un bus universal en serie, y pues USB es por sus siglas en inglés Universal Serial Bus, que es más conocido pues precisamente por esas siglas, que es USB. Es un bus estándar industrial que define los cables conectores y protocolos utilizados en un bus para conectar, comunicar y proveer la alimentación eléctrica entre computadores, periféricos y dispositivos electrónicos. La forma que tenemos de comunicar el Arduino con el ordenador o la computadora, precisamente para programarlo, es mediante el cable USB. Continuando con los materiales, el siguiente sería el servomotor. El servomotor es un dispositivo electromecánico que consiste en un motor eléctrico, un juego de engranes y una tarjeta de control. Todo está dentro de una carcasa de plástico, y un servomotor, que también puede ser llamado servo, tiene la capacidad de ser controlado en posición.
Es capaz de ubicarse en cualquier posición dentro de un rango de operación que generalmente es de 180 grados, pero también puede ser fácilmente modificado para tener un giro pues libre de 360 grados. Los servomotores funcionan por medio de modulación de ancho de pulso, que pues ya fue mencionado antes, que es el PWM. Todos los servos disponen de 3 cables, 2 para alimentación y un tercero para aplicar el tren de pulsos de control, que hace que el circuito de control diferencial interno ponga el servo en la posición indicada. La frecuencia usada para mandar la secuencia de pulsos al servomotor es de 50 Hz. Esto significa que cada ciclo dura 20 milisegundos y las duraciones de cada pulso se interpretan como comandos de posicionamiento del motor, y pues los espacios de cada pulso son desapreciados. Para dar una breve explicación de lo que es el servomotor, que básicamente creo que es la parte más fundamental, pues es lo que se está controlando, vamos a explicar qué es lo que compone en sí el servomotor. Sería un motor de corriente continua o corriente directa, y que es el elemento que brinda movilidad al servomotor. Cuando se aplica un potencial a sus dos terminales, este motor gira en un sentido a su velocidad máxima, y si el voltaje aplicado a sus dos terminales es inverso, el sentido de giro pues también será invertido. También tiene engranajes reductores. Es un tren de engranajes que se encarga de reducir la alta velocidad de giro del motor para acrecentar su capacidad de torque o par motor. También tiene un sensor de desplazamiento, que suele ser un potenciómetro colocado en el eje de salida del servomotor, que se utiliza para conocer la posición angular del motor. Y pues también tiene un circuito de control, que es una placa electrónica que implementa una estrategia de control de la posición por realimentación. Para ello, el circuito compara la señal de entrada de referencia, que sería la posición deseada, con la posición actual, o sea la que tendría en el momento, medida por el potenciómetro. La diferencia entre la posición actual y la deseada es amplificada y utilizada por mover el motor en la dirección pues que sea necesaria para reducir el error. Prosiguiendo con los materiales, en teoría también tendremos que explicar el potenciómetro, que es el que controlará el servomotor en la práctica. Que un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable, y pues generalmente es ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan 3 terminales y se suelen utilizar en circuitos de poca corriente. Para los circuitos de mayor corriente pues realmente se utilizan los rheostatos. En muchos dispositivos eléctricos los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Por decir un ejemplo, en una bocina o altavoz, mejor dicho, el potenciómetro ajusta el volumen, y en un televisor, un monitor de computadora o una pantalla de celular se puede utilizar para controlar el brillo. Prosiguiendo con los materiales, también tendremos una protoboard, que es una placa de pruebas en las que se pueden insertar elementos electrónicos y cables con los que se armarán los circuitos, pues sin la necesidad de soldar ninguno de los componentes. Sirve pues específicamente para realizar prácticas y realmente tener los circuitos correctamente elaborados antes de ser realizados en una placa fenólica, que es donde ya serían pues básicamente soldados para que el circuito tenga un buen funcionamiento ya y una mejor presentación, ¿por qué no? Y pues en este caso en la práctica será utilizada para realizar el circuito y posicionar todos los componentes de una manera estética para que estén en su lugar, y además de una manera en la que exista una buena conexión para que el circuito pueda funcionar. Y por último tenemos los cables DuPont, mejor conocidos como jumpers. Un jumper es un tipo de socket rectangular de plástico, que a su vez tiene en su interior 2 o más sockets metálicos con un espacio entre ellos de 0.2 milímetros,
hechos de fósforo o bronce y de una aleación de cobre con níquel, de estaño o de latón, y con un color dorado o cromado, y de tal manera que cuando se introducen pues se empujan hacia los pines de un circuito y estos cierran el circuito cubriendo completamente los pines, resultando así una conexión temporal. Uh, Esto es muy funcional en conjunto con la proto, porque para prácticas pues realmente no necesitamos que todo esté perfectamente ensamblado, así que nos es de mucha utilidad, porque si tenemos errores podremos corregirlos más fácilmente solo con extraer los componentes, o en este caso que serían los cables DuPont o jumpers. Solo se extraerían, se posicionarían en la posición en la que deben estar, y no tendremos, por ejemplo, que si ya la tuviéramos soldada en la placa, pues tendremos que desoldar y todo eso. Entonces me parece que es un buen material, y pues en este caso nos sirvió de mucho porque realmente no necesitaremos estar tan perfectamente bien conectados. Una eternidad más tarde. Para esta práctica hicimos uso de un servomotor, el cual en la programación le dimos el valor de servo-1. De igual manera al potenciómetro sus variables. Esto fue en la biblioteca. En Void Setup le indicamos al servomotor el pin número 9, como está aquí. De igual manera en Void Loop le dimos su valor al potenciómetro de 0 a 1023, y aquí hicimos de igual manera el valor del potenciómetro del 0 a 1023 como el valor del servomotor de 0 a 180, creando así una proporción para que se muevan al mismo tiempo, aunque sea en distinta medida, pero que sea proporcional al movimiento. Este código es para hacer válido este otro código, y el tiempo que tardará en ser la acción del potenciómetro hacia el servomotor será de 1 milisegundo. Para esta primer práctica, que trata sobre cómo controlar el giro de un servomotor mediante un potenciómetro, utilizaremos los siguientes materiales. Utilizaremos una placa programable. En nuestro caso utilizaremos un Arduino y del modelo 1. Utilizamos este modelo porque se nos hace más fácil trabajar con él, además de que ya nos hemos familiarizado un poco. Como pueden ver, estas son las entradas digitales y estas son las entradas analógicas. También tenemos este cable que nos sirve para mandar el programa de la computadora al Arduino. También utilizaremos una protoboard. Esta nos sirve para conectar los componentes de una manera más fácil y que no se nos dificulte tanto el trabajo. Como era de esperarse, también utilizaremos un servomotor. En este caso utilizaremos un Tower Pro y de modelo SG90. Este modelo es capaz de cargar 1.8 kilos a la distancia de 1 centímetro. Y estas son las entradas. La café es tierra, la roja es voltaje y la naranja o amarilla es señal. También utilizaremos un potenciómetro. En este caso utilizaremos uno de 10 kilos. Contando de izquierda a derecha, la primer pata es voltaje, la intermedia o segunda es señal y la tercera es tierra. Finalmente utilizaremos cables DuPont, esto para conectar nuestros componentes en la protoboard, en el Arduino y en el servomotor. Así es como finalmente se ve el trabajo. No puede ser, ¿qué me faltó? Así es como finalmente se ve el trabajo.
y mi compañero les va a explicar cómo se arma. Como dijo mi compañero, yo les voy a enseñar cómo se realiza esta práctica. Lo primero que hay que hacer es tomar dos cablecitos y hacer puentes hacia la proto. Estos puentecitos tienen que ser de la alimentación y de la tierra. Hacemos nuestros puentecitos, los colocamos en cualquier parte. Así. Una vez que tengamos estos puentes, nos verificamos que estén bien conectados aquí en la proto y en la placa Arduino, y que sí estén donde deben de estar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer puentes. El puente lo tenemos que hacer que llegue hasta, por ejemplo, que voy a poner es la tierra, lo tenemos que hacer llegar hasta el negativo. Así que como no llega con ese, tenemos que poner otro cablecito. Ponemos tomamos otro pequeño y lo hacemos llegar al negativo, para así no confundirnos. Y igual hacemos lo mismo con el positivo, que es los 5 volts. Tomamos un cablecito, lo pasamos y lo hacemos llegar al positivo. Y a ver, una vez tenido todo esto conectado así, lo que vamos a hacer es poner nuestro potenciómetro. Lo podemos poner donde queramos. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer unos pequeños puentes de las alimentaciones, más bien de la alimentación en negativo a donde está. Por ejemplo, aquí está, ese es del positivo, y del negativo lo tendremos que poner más o menos por aquí, así. Y tendremos que sacar uno. Yo elegí el color amarillo para la señal, que es el pin del medio. Este pin lo conectaremos a la entrada 9. Le ponemos esto así. Ahora lo que hace falta hacer es conectar el motor. El motor lo conectaremos, le pondremos 3 cablecitos. Estos ya ahorita explicaré cómo van conectados. Está, les ponemos los 3 cablecitos. En este caso aquí, como están las salidas, el de en medio es la señal, el de la izquierda, este que tengo aquí es el negativo y este es el positivo. Así que lo que podemos hacer es hacer esto así. Conectamos estos dos aquí y mandamos hasta acá. Este tiene que estar en la entrada analógica 0. Conectamos lo demás, esto quede así y ya funcionaría así. Nada más haría falta, ¿cómo se llama?, poner el cable de alimentación aquí de la computadora o una alimentación externa a esta entrada. Aquí está como debe de quedar armado. Si les quedaron bien las conexiones y todo, y una vez cargado el programa en la placa Arduino, lo único que se tiene que hacer es verificar que funcione. Así que solamente hay que mover la perilla del potenciómetro y con eso se tiene que empezar a mover, y como se puede observar, se mueve. Así que esto significa que quedó bien. Ahí está. La realización de alguna práctica puede traer algunas complicaciones. En nuestro caso no fue la excepción, también tuvimos algunas, principalmente fueron 2. Me gustaría explicarles cuáles fueron y además cómo pudimos sobrellevarlas. La primera es la que estamos viviendo todos actualmente debido a la situación que se vive con la pandemia. Entonces, debido a esto no nos pudimos juntar y estar reunidos para hacer la práctica. Por lo tanto, tuvimos que estarnos comunicando por redes sociales y sinceramente no es lo mismo estar trabajando junto a tus compañeros que estarnos comunicando por medio de algún dispositivo. Aunque pudimos realizarlos gracias a estos medios que existen. Si no, de otra forma tal vez lo hubiéramos hecho de forma individual. La segunda complicación que se tuvo fue que la primera placa de Arduino que teníamos y con la que planeábamos hacer el proyecto no funcionó, y como somos relativamente nuevos con esto de la programación, no sabíamos por qué. Entonces se tuvo que comprar un nuevo Arduino y fue con que se pudo realizar la práctica. Realmente fueron dos
Dos contratiempos se podría decir, pero ninguno afectó como tal y pudimos hacer la práctica. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen 1000.